Entonces vamos a poner en práctica las 6 razones trigonométricas, y para encontrar las 6 razones trigonométricas vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Dice así. Determina las 6 razones trigonométricas para el siguiente triángulo. Si ustedes observan, es un triángulo rectángulo donde tenemos los dos catetos y nos hace falta encontrar el lado de la hipotenusa. Para hacer las 6 razones trigonométricas tenemos que tener los 3 lados del triángulo, si no, no lo vamos a dejar completo. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar el lado que nos hace falta? Ajá, sumamos los dos. Al cuadrado, profe. Ajá. Pero alguien más que tenga una idea más clara de qué podemos hacer ahí. Es h al cuadrado igual a base más altura. Ajá. Al cuadrado. Muy bien. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras en el teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos elevados al cuadrado. Entonces, h al cuadrado es igual a a cuadrado más b al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la hipotenusa, porque esa nos hace falta. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. De ahí decimos que 12 al cuadrado es 12 por 12 y nos da 144, ¿verdad? 144 más 5 al cuadrado, 25. H al cuadrado es igual a 144 más 25. ¿Cuánto nos da? 169. Ahora bien, si ustedes observan, tenemos todavía la hipotenusa al cuadrado y nos interesa solo encontrar la hipotenusa. Entonces, para encontrar quién es la hipotenusa, lo que hacemos es sacar raíz de ambos lados. Sacamos raíz de este lado y también raíz a este lado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es una igualdad. Lo que se aplica a la izquierda se debe aplicar también a la derecha. Por esa razón se hace en los dos. Ahora, ¿qué pasa? El cuadrado de la hipotenusa se elimina con la raíz cuadrada, porque son funciones inversas. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz de 169. ¿Cuánto es la raíz de 169? Yo creo que más o menos es 13 la raíz de 169. Verifíquenla ustedes, por favor. Sí, gracias. Entonces, ya tenemos que la hipotenusa mide 13. Ahora que ya tenemos la hipotenusa, ya podemos colocarla en la figura del triángulo. Una vez tenemos el triángulo ya formado con los dos catetos y la hipotenusa, ya podemos calcular las 6 razones trigonométricas que son las que me están pidiendo. ¿Cuáles son las 6 razones? Primero que nada tenemos seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces sería 5 dividido dentro de 13. Y ese sería el primero. ¿Qué manda? ¿Cómo sé cuándo es el cateto opuesto? Muy bien. O sea, ¿cuál es el cateto opuesto? Excelente pregunta. El cateto opuesto va a ser cuando nosotros tengamos el ángulo y el que esté enfrente a él, el lado que esté enfrente a él, va a ser el opuesto. O sea que el opuesto para este ángulo es 5. Y el adyacente va a ser el que está a la par, pero que no sea la hipotenusa. En este caso, el que está a la par es 12, ¿sí? Ya que el otro sí es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, cateto opuesto es el que está enfrente, ¿sí? Entonces, ahora la siguiente razón, ¿cuál sería? Coseno. ¿Qué dice el coseno del ángulo? Cateto adyacente por Muy bien. Cateto adyacente, ¿qué sería? 12 dividido hipotenusa. Sería 13, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Siguiente razón trigonométrica, ¿quién sería? Tangente. ¿Qué dice la tangente? Tangente. Partido cateto adyacente. Cateto opuesto sería 5. Adyacente sería
12. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora vamos con las razones trigonométricas que son inversas. ¿Cuál sería la siguiente? La cosecante se escribe así: CSC es igual a 13 partido hipotenusa dividido cateto opuesto. Sería 13 quintos. ¿Cuál sigue? La secante del ángulo, que sería hipotenusa dividido adyacente. Y por último, la cotangente del ángulo, que sería Cateto adyacente partido cateto opuesto. O sea, adyacente dividido opuesto. Si ustedes observan, cosecante es la inversa de seno, por lo tanto queda al revés, queda el 13 arriba y el 5 abajo, ¿sí? La secante es la inversa del coseno, queda el 13 arriba y el 12 abajo, queda cambiado. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, queda cambiada también, 12 arriba y 5 abajo en la cotangente. Y ahí están las 6 razones trigonométricas. No sé si hay alguna duda con esas 6 razones. ¿Qué manda? Ese sería el resultado. Ahí ya nosotros ya no tendríamos que hacer nada, lo dejamos así planteado. Yo la verdad sí les pido a ustedes que lo dejen así como fracción, no lo pasen a decimal. ¿Por qué razón? Porque va a ser, sí se puede, porque usted hace la división en la calculadora, 12 dividido 5, ya le queda la fracción, el decimal. Pero en realidad es mejor si lo dejan así, porque es más fácil de identificar a la hora de venir y de comprobar si ustedes hicieron bien con referencia al triángulo, ¿sí? A que si lo pasan a decimal, ahí sí ya se complica, ¿sí? Esto vamos a hacer con todas las figuras. Por ejemplo, en el caso del teorema de Pitágoras, con todas las figuras que necesiten un lado. Pero si a usted le dan los 3 lados del triángulo, no hay problema, ya no necesita usar Pitágoras. Ahora, si le hace falta un lado del triángulo, ahí sí, lo vamos a tener que hacer. También la otra es que recuérdense que si las fracciones se pueden simplificar, las vamos a simplificar. Ahora si no, pues lo dejan así, ¿no? ¿Hacemos otro ejercicio? pero pase gente, profesor. Quiero que observen este triángulo. ¿Qué manda? Una pregunta, la teta, ¿cómo sabemos dónde la vamos a poner? ¿Digamos en qué esquina? Eso se lo van a dar a usted conforme le den la imagen. Porque le pueden poner el ángulo de este lado o le pueden poner el ángulo de este otro lado, ¿sí? Y esa pregunta que hace su compañero es una pregunta muy importante. Porque me pregunta en dónde va a estar ubicado el ángulo o dónde lo tenemos que colocar. Eso se lo van a dar a usted. Porque dependiendo de dónde le den el ángulo, van a cambiar quién es el opuesto. Un ejemplo. ¿Quién es el opuesto de este ángulo? 3. Pero si yo aquí coloco un ángulo alfa, ¿quién sería el opuesto a este ángulo alfa? Es este. No, no sería la hipotenusa. El opuesto es el que está enfrente. Es este. Recuerden que cuando es opuesto es que está enfrente a él. O sea que el opuesto de alfa es este que no tenemos. El opuesto de teta es este 3. El adyacente de alfa, ¿quién es? El 3, porque es el que está a la par, que no es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, miren, la más grande. ¿Y quién es el adyacente de teta? El que no conocemos, ¿verdad? Este. Entonces, va a cambiar dependiendo dónde esté ubicado el ángulo. El opuesto de alfa es este, el opuesto de teta es este. El adyacente de alfa es este, el adyacente de teta es este de acá, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos para encontrar el lado que nos hace falta? Lo que no entendí desde el principio. ¿Qué fue lo que no entendió? Desde el principio.
Lo que pasa es que aquí el triángulo, si usted observa, está rotado. No está como estaba este de acá. Entonces, aquí está rotado. Este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. ¿Sí? No siempre va a faltar la hipotenusa. En este triángulo no hace falta la hipotenusa, esa ya me la dieron. ¿Qué es lo que hace falta en este triángulo? Uno de los catetos, ¿sí? Y esa es la que vamos a tener que buscar. Y eso lo hacemos con el teorema de Pitágoras. Siempre el más largo va a ser la hipotenusa. Correcto. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. ¿Qué manda? Siempre los triángulos tienen hipotenusa y tienen dos catetos. Siempre. Todos los tipos de triángulos. Sí, Todo. sí. Siempre los triángulos van a tener una hipotenusa que va a ser la más larga y los dos catetos. ¿Qué manda? Todos los triángulos. ¿Y si son equiláteros? ¿Qué pasaría si una operación está mala? ¿Cómo saber si está mala? La manera de ver si está mala es, por ejemplo, pero si a usted se la dieron mal, dice usted, o si usted la trabajó mal. Bueno, eso lo vamos a ver con referencia a lo del ángulo que tengamos, ¿sí? Porque primero que nada vamos a ver la ubicación del ángulo, dónde está, y de ahí vamos a utilizar el concepto de las razones trigonométricas. Recuérdese que, por ejemplo, seno siempre es cateto opuesto dividido hipotenusa, o sea, es el lado contrario y dividido la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente dividido la hipotenusa, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esta entonces. Acá, si como bien se dieron cuenta ustedes, no hace falta la hipotenusa, pero hace falta uno de los catetos. Y acá Servio decía algo importante, porque decía, ¿y qué pasa si es un triángulo que tiene dos lados iguales? ¿Sí? Si tiene dos lados iguales, entonces este que mide 3, también este de acá les va a medir 3 cuando ya hagan ustedes con el teorema de Pitágoras. Pero eso ya va a ser cuando ustedes lo calculen. O sea, siempre por el teorema de Pitágoras les va a quedar la respuesta. Ahí no hay problema, no hay pierde. Entonces, hagamos teorema de Pitágoras acá. H al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Es importante que siempre escriban la fórmula. Si no escriben la fórmula, entonces se complica en algunos casos. ¿Por qué razón? Porque usted no va a saber si estaba sumando vas a restar, si está restando vas a sumar. No vamos a saber y nos vamos a confundir. Yo les pido, por favor, siempre escriban la fórmula y allí sustituyan lo que sí les dieron. ¿Qué manda? Una pregunta con los triángulos. A ver, sí, por ejemplo, los isósceles tienen dos lados iguales, ¿verdad? Y uno más pequeño que el otro. ¿Cuál es hipotenusa? Si los dos son iguales. El más largo. El lado más largo va a tener dos lados iguales y uno más largo, siempre. Por eso estamos hablando de triángulos que tienen 90 grados, triángulos rectángulos, ¿sí? Siempre va a tener un lado más largo. Entonces, ¿quién es la hipotenusa de este triángulo? ¿Quién es? 4, sería 4 al cuadrado es igual 3 al cuadrado más el lado que no conozco al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16 es igual a 9 más b al cuadrado. Este 9 está sumando con la b, pasa al otro lado ¿a qué? A restar. A restar. Por lo tanto, me queda 16 menos 9 es igual a b al cuadrado. ¿Cuánto es 16 menos 9? 7. 7 es igual a b al cuadrado. Ahora, para encontrar cuánto vale b, ¿qué tengo que hacer? ¿Correcto? Raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. Raíz cuadrada de 7, que sería la raíz cuadrada de 7, y la raíz cuadrada de b al cuadrado. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 7 no es un número exacto, entonces dejémoslo solamente como la raíz cuadrada de 7. Y el cuadrado con la raíz se eliminan y me queda que la b vale raíz cuadrada de 7.
Y entonces, no, es raíz cuadrada de 7. No es lo mismo 7 que raíz cuadrada de 7. Si usted saca la raíz cuadrada de 7, ¿cuánto le da? No. Es que está mal. De por sí la calculadora. 2.34, 57, 51, 31. Muy bien. Entonces, si ustedes observan, es 2 punto y fracción, ¿verdad? En cambio, el 7, pues, es 7. No, nada que ver el 7 con la raíz de 7. Son distintos. Usted escribe ya la raíz de 7. Ahora que ya lo tenemos, ya podemos escribir las 6 razones trigonométricas. ¿Qué manda? Profe, cuando lo prestó, ¿cómo se controló con restar? Porque en este caso el 9 estaba sumándose con la b al cuadrado. Como se está sumando, al otro lado de la igualdad pasa a ser lo contrario a lo que estaba haciendo. Si estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Cuando no hay ningún número energético. Si estuviera restando, pasa al otro lado a sumar. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta la ley de signos. ¿Qué manda? ¿Y si el triángulo no indica la base ni la altura? No importa. Cualquiera de los dos puede ser base o altura. Si usted elige este como base, obviamente este tiene que ser altura. O si usted elige esta como altura, pues obviamente tiene que ser esta base. ¿Sí? Siempre le va a dar lo mismo. Cualquiera de los dos lados puede tomar. ¿Qué manda? Correcto. Porque como despejamos, ahí se restó en ese caso. Exacto, si usted hubiera tenido que, si no hubiera tenido la hipotenusa y solo tenía los dos catetos, sí se suman. Pero si tiene la hipotenusa y solo tiene un cateto, ahí se restan. Así es como funciona. Sí, dígame. Solo nos pueden dejar de dar un dato, no dos. Porque para resolver tenemos que tener por lo menos 2 datos. O de lo contrario, trabajar con letras, ¿verdad? Que sería la otra opción. Bueno, ya lo tenemos así. Ahora sí, hagamos las 6 razones trigonométricas. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Cosecante del ángulo es igual a hipotenusa dividido cateto opuesto. La secante del ángulo es igual a hipotenusa dividido cateto adyacente. Y cotangente del ángulo es igual a adyacente dividido opuesto. Y ahí lo tenemos. Ahora bien, quiero resaltar algo importante acá. Si ustedes observan, tanto en la tangente como en la secante quedó una raíz de 7 en el denominador. En matemáticas no es correcto escribir una raíz en el denominador de una fracción. O sea que lo ideal es que nosotros no coloquemos una raíz en el denominador. Eso es lo ideal. Tratar de evitar que queden raíces en el denominador. Y para eso existe algo que se llama racionalización. Con la racionalización nosotros eliminamos raíces de los denominadores. En este caso, como estamos trabajando las 6 razones trigonométricas, no les voy a pedir que eliminen la raíz. Pero sí les hago la aclaración que más adelante les voy a explicar la racionalización para que eliminemos raíces y ya no vayan a quedar raíces en el denominador. ¿Sí? O sea, ¿la respuesta está correcta entonces? Sí está correcta, pero no está de la mejor forma que tendría que estar. ¿Correcto? Es como que fuera una respuesta en borrador, más o menos. Como cuando usted escribe un libro, pero lo escribe en borrador, que tiene algunas cosas que no concuerdan y que ya al final usted ya le hace una afinación. Algo así pasaría acá. Tenemos que afinar la respuesta. ¿Está bien? Claro que está bien, pero tenemos que afinarla. Y para eso tenemos que quitar la raíz del denominador.
¿Qué manda? Prácticamente cuando tenemos una raíz en el denominador, no se dejan raíces en el denominador, ¿sí? O sea, es como que yo le diga subir para arriba y bajar para abajo. ¿Sabe usted, o sea, entiende usted la instrucción, pero sabe que no está bien dicho? Algo así pasa con esto. Sabemos que la respuesta está bien, pero no se deja una raíz en el denominador de una fracción. Más adelante lo vamos a aprender a trabajar. Me gustaría saber si hasta acá hay alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos ahora dos razones trigonométricas y me están pidiendo que construyamos el resto de razones trigonométricas. Ya me dieron dos y con esas dos tengo que encontrar las otras 4 que me hacen falta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada voy a analizar lo que me dieron. Seno del ángulo es igual a 1/2 y el coseno del ángulo es igual a la raíz de 3 partido 2. ¿Qué dice el seno? ¿Qué dice? ¿Cuál es la definición? Cateto opuesto dividido hipotenusa. O sea que yo puedo establecer acá que el opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. En la primera que me dieron. Vámonos a la segunda. ¿Qué dice el coseno? Cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Ya se dieron cuenta que el denominador en ambas es el mismo? Entonces estamos en una misma línea. La hipotenusa definitivamente es 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a construir el triángulo. Tenemos que dibujar el triángulo para ver más o menos cómo está la situación. ¿Sí? Dibujemos el triángulo. ¿Dónde coloco el ángulo? ¿Quieren colocarlo acá o acá? Ustedes deciden dónde. No importa. En cualquiera de los dos lados lo pueden hacer. De hecho, voy a hacer los dos triángulos para que vean cómo es puesto en los dos lados, cómo me quedaría. Voy a poner acá uno y a la par el otro. Voy a colocar el primero de este lado y el segundo lo voy a colocar de este lado. ¿De acuerdo? Que son las dos formas en las que ustedes lo pueden hacer. Veamos la primera. ¿Quién es el opuesto al ángulo? Esta altura del triángulo. ¿Y cuánto mide? Según el seno dice que mide 1. ¿Sí? ¿Y quién es el adyacente del ángulo? La base. Según el coseno dice que es la base y mide la raíz de 3. ¿Cuánto es eso? Raíz de 3. Ya está. Vámonos ahora al otro triángulo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto ustedes el ángulo arriba, no abajo? ¿Dónde hubiera quedado? ¿Qué dice el seno? ¿Quién es el opuesto? 1. ¿Y dónde queda el 1 ahora? En la base, miren. ¿Sí? Y el adyacente, ¿cuánto mide para el coseno? La raíz de 3. ¿Dónde va la raíz de 3? En la altura. Si se dan cuenta, en realidad ambos son lo mismo. Lo único es de que están colocadas de diferentes formas las magnitudes, pero en realidad es lo mismo. ¿Sí? Así son las dos formas que ustedes pueden construir su triángulo. Ahora bien, ¿qué le hace falta a mi triángulo? ¿Qué le hace falta? La hipotenusa. Y ya me la están dando también, miren, ya me dijeron que es 2. Y en el otro, también. Ahora vámonos con las 6 razones trigonométricas para este primer triángulo que construí. ¿Quiénes serían? Seno del ángulo es igual, cateto opuesto, partido, hipotenusa. Ya me lo habían dado, ¿verdad? Coseno del ángulo es igual, cateto adyacente, dividido, hipotenusa. Ya me lo habían dado también. Solo corroboré que realmente quede. Y sí queda. ¿Sí? Vamos con la siguiente. ¿Quién es? Tangente. Tangente del ángulo, ¿quién es? Cateto. Cateto
opuesto dividido adyacente. ¿Quién seguiría? Cosecante del ángulo es igual a hipotenusa dividido cateto opuesto. ¿Es necesario que yo escriba el 1? No es necesario. Puedo dejarlo solo como cosecante del ángulo es igual a 2. Porque 2 dividido 1 sabemos que sigue siendo 2, ¿verdad? Entonces, esta la podría simplificar como cosecante del ángulo es igual a 2 enteros. Y ya sabemos que el que va abajo es un 1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Vamos ahora con la secante del ángulo es igual a hipotenusa partido cateto adyacente raíz de 3. Y la última, cotangente del ángulo es igual a Cateto adyacente dividido cateto opuesto. adyacente dividido cateto opuesto. Y si ustedes observan, también tiene un 1 abajo. ¿Es necesario que yo escriba el 1 abajo? No es necesario. Lo puedo reescribir como cotangente del ángulo es igual a la raíz de 3. Y ya está terminado. Para el primer triángulo quedó construido. Pero ¿qué hubiera pasado si yo el triángulo lo hubiera construido de esta manera? ¿Será que cambia? Veamos. Seno del ángulo, ¿quién sería? Cateto opuesto. Dividido hipotenusa. Muy bien. Coseno del ángulo, ¿quién sería? Cateto adyacente dividido hipotenusa. Adyacente dividido hipotenusa. Tangente del ángulo, ¿quién sería? Cateto opuesto dividido cateto adyacente. 1 dividido la raíz de 3. De ahí, ¿quién sería? Cosecante del ángulo, ¿quién sería? Hipotenusa dividido cateto opuesto. 2 dividido dentro de 1, que ya sabemos que es 2. De ahí, secante del ángulo, ¿quién sería? Hipotenusa dividido cateto adyacente. 2 dividido de la raíz de 3. De ahí, cotangente del ángulo, ¿quién sería? Cateto adyacente dividido cateto opuesto. Que sería la cotangente de la raíz de 3, ¿verdad? Y ya está. Ahora bien, quiero que veamos y comparemos. Sucede que Juanito dibujó el triángulo así y Pedrito dibujó el triángulo así. ¿Cambian las respuestas? No. Son iguales. ¿Ya vieron? Son iguales. O sea, es lo mismo a pesar que el triángulo tenga el ángulo en otro lado. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Así se hace este ejercicio. Me gustaría saber si hay alguna duda o algo en particular. Todo muy claro. ¿No? ¿Todo bien? Bueno.